O sea, no es algo que vayas y hagas y termines y se acabó. O sea, cambia tu vida radicalmente. Eres pues una persona diferente, te rodeas de gente diferente, conoces gente, atletas espectaculares. Entonces, cuando decidí que era algo que quería seguir haciendo el resto de mi vida, pues me di cuenta que mi vida no puede, o sea, no podía yo llevar una vida normal, ¿no? En la que pues sí, agarro, tengo mi entrenamiento y lo cumplo y llego y ya se acabó, sino que pues para mí ya es totalmente parte de mi vida. Firmó mi petición. ¿Están seguros que quieren hacerlo? Yo sí, ¿qué vamos a hacer? No, la neta no, ni madres. Muy bien. Atletas, bienvenidos. Ultra MX 515-2018 les da la bienvenida. Fresnillo les da la bienvenida a este viaje físico y espiritual que tendrán los próximos 3 días. Siéntanse como en casa, disfruten, apasionense, luchen por ustedes mismos. Es el último momento para vivir. No piensen en el mañana, piensen en el hoy, en estas 13 vueltas en la natación. Disfrútenlo, vívanlo y sueñen en 10 minutos. 12, campeón. A las 3, Hanna, Aloha, Ochoa. 1, 2, 3. Por salud mental, no sé, como que ya es algo que en algún momento, no te puedo decir por qué, pero desde que lo terminé la primera vez decidí que era algo que quería hacer pues continuamente, como convertirlo como en un reto anual. Y no sé, creo que en el momento fue como para tener el compromiso conmigo mismo de seguir pues, enfrentándome, de seguir activo y sobre todo de seguir respetando la distancia. Y ahí está el puta romántico. ¿Ya le pusieron chela? Es una mezcla de sentimientos porque es emoción y también al mismo tiempo pues, preocupación por lo que significa una prueba tan extrema como lo es un Ultraman, ¿no? Este tipo de competencias a él le dan como una claridad y una estabilidad mental, emocional. Me ha tocado verlo, ha habido ocasiones en que pues, deja de entrenar y como que colapsa. Entonces yo creo que sin estas competencias, no, lo perdemos. Ahora creo que nos divertimos también el crew y todo. Entonces, pues yo creo que sí, o sea, tanto tú vas mejorando, pues también nosotros. Entonces ya la verdad es que lo vamos disfrutando más.
estar la familia cerca de él y yo creo que para él ha de ser también pues algo padre, ¿no? Es algo que le apasiona, que se lo entrega todo, que a pesar de que sí es algo fuerte, un ejercicio fuerte, lo hace con pasión, lo hace porque quiere, le gusta, y creo que eso es lo más importante que puede hacer una persona que es apasionada por lo que hace. Satisfactoria, de mucho orgullo para mí, para mi hijo. Que bueno, no podría explicarlo, ¿no? Es algo muy bonito. Mike, terminando con una sonrisa el día de hoy. Felicidades, Mike. Agradece, lo recibe su familia, qué mejor momento que ese. Mike, un día muy complicado, pero ya está aquí. Sabemos que Mike tiene también la experiencia para sobrellevar todo este tipo de condiciones. Y aquí está ya su familia, que también es parte importante de este proyecto de vida que tiene Mike. Un fuerte aplauso, por favor. Vivir un Ultraman fue completamente diferente. Acompañando pues, a la familia de Mike fue toda una experiencia increíble. Ver todo el reto que esto representa fue algo de mucho aprendizaje y de que se nota toda la fuerza de voluntad y toda la disciplina que se requiere para lograr esto. Sometimes I feel like I don't have a partner. Sometimes I feel like my only friend is the city I live in, the city of angels. Lonely as I am, together we cry. ¡Venga, Mike, venga! Más de 500 kilómetros nadando, corriendo y en bicicleta, pues es una prueba, pues vamos a decir, ultra, ¿no? Que requiere ultra preparación física y mental, requiere una ultra, pues vamos a decir, de dedicación y compromiso y pues no sé, yo creo que también una ultra satisfacción, ¿no? I don't ever wanna feel like I did that day. Take me to the place I love. Ya, en el kilómetro como por el 35. 36. 36, ¿cómo van? Empezando el día con todo. Venga. Con frío y sol y buenos paisajes. Eso sí, los mensajes están con todo. On the way, yeah, yeah. Ya es algo que cambia tu forma de pensar, que cambia tu forma de enfrentar la vida y que sabes que si flaqueas un solo día de toda tu vida, de todo tu año, pues ya estás sacrificando algo. Entonces te enseñas o me enseñé a alinear todo, pues, así que primero la familia, mi vida personal, mi trabajo, mis entrenamientos, mis proyectos y pues prácticamente todo lo que me gusta hacer, aprendí a integrarlo en mi vida y pues mi vida se volvió una vida ultra. To the place I love, take me all the way, and I don't ever wanna feel like I did that day. Take me to the place I love, take me all the way.
cena, duerme todo triatlón. Y es la forma en la que él puede combinar tanto el trabajo, el deporte, su familia, sus hobbies, todo en conjunto, y el hecho de demostrarle y tratar de demostrarle a la demás gente, bueno, y no demostrarle, sino incentivarlos a que vean que todo el mundo puede. O sea, como él dice, si yo puedo, todos pueden. El chiste es como saber tener un equilibrio, comprometerse y quitarse el miedo. Y es la forma en la que combina todo para poder alcanzar cada uno de los objetivos que cada año se va planteando. Un poco más locos, pero así. No, nunca imaginé que tantos seres humanos pudieran llegar a ese límite para su cuerpo. Es una vivencia que no creo que cualquiera pudiera vivir. Por eso es el ultra, no es para cualquiera, y sí es algo muy intenso. Para todos nosotros, para sus hijos, para su esposa, y que es una experiencia muy bonita, de muchas emociones, pero pues que siempre hasta que él decida y eso, ahí vamos a tratar de estar cerca de él, apoyándolo con mucho amor. ¡Feliz de la vida, Mike! Ahí lo tienes. No, y llegar con él es, no sé, mucha adrenalina, felicidad, emoción, no sé, son demasiados sentimientos. También un aplauso al crew que todo el tiempo está, ya por 3 años también detrás de merecen su premio. Toda la familia, hasta un nuevo integrante tenemos. ¡Ay, no, que no! Es algo muy padre que, bueno, las personas que, como dices, loca, que lo hacen, yo veo que cuando cruzan la meta sí es obviamente muy satisfactorio para ellos. Es que para Mike esto no es nada. No, sí. Pues más el último día, siempre como que ya después de 2 días de movimiento, de estar apoyando, creo que el tercer día es cuando ya dices la recta final, y es estar al 100. Llevar una vida distinta a cualquier persona para poderte preparar para algo, porque no es cualquier carrera. Traigo toda la actitud, vamos por un maratón y ya ahí vemos cómo sacamos el segundo. Paso a la vez, vamos a divertirnos y a terminar ya esto, pero al final del día creo se acabe. que todos los competidores están bien. Requiere no nada más la preparación y la capacidad hasta mental, sino también él debe tener algo que todavía no descifro, que puede ser
lo que te ayude a estar experimentando tanto dolor, ¿verdad? Tanto sufrimiento en algunos momentos, ¿no? Y en la carrera, pues el poder estar a veces corriendo con él, haciendo cosas para distraerlo un poco de lo que está haciendo y hasta que llegue a lograr su objetivo. La verdad es que esta vez te vi sonriendo y entonces la verdad es que te conté, bueno, sí es difícil, pero yo creo que ya vas mejorando, entonces ya va siendo más leve el sufrimiento. Ahí vamos. Casi kilómetro 70. Todo bien. Puro power. El poder apoyarlo como hermano, como una persona grande, es algo inexplicable. O sea, sí, de por sí yo creo que tú, o sea, también nosotros también llegamos como si también lo hubiéramos corrido, o sea, si lo hubiéramos hecho la misma distancia corriendo, nadando y bici, porque sí es bastante emotivo el cruzar y porque también con todo el estrés y el cruzar todos ahí en ese momento y casi también con el tiempo encima, sí es bastante emotivo. Si llegas con, bueno, mínimo yo llego con un nudo en la garganta. Pura actitud, pura cabeza, Agua. un super equipo que sí, la neta se le están rifando, Mucha agua. kilos de agua. La neta no sé por qué, pero me siento muy bien y espero aguantar así hasta el final. Por primera vez en la vida en un Ultraman no he parado ni un segundo. Entonces, ¿para qué detenerse? Y así es una vida ultra, ¿no? Nunca se acaba. Vamos a darle. Y yo creo que es un logro que compartimos todos los que lo acompañamos. Jamás eres el mismo que llega con el que arranca el segundo día, con el que arranca el tercero y mucho menos con el que cruza la meta. Entonces, si no tienes la mente en tu objetivo, en la competencia, en donde estás, pues es difícil. Pero si estás enfocado y si realmente tienes las ganas, pues háganlo. Háganlo y pues a darle vida ultra.